Hermanos de Esperanza Viva y amigos que nos están viendo, sean todos bienvenidos a nuestro servicio digital. Esperamos que ustedes se encuentren bien y sanos. En esta mañana vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les invitamos a que se unan con nosotros y le digamos al Señor: Señor, tú eres nuestro sanador. Señor Jesús, no hay nadie como tú. Somos sanos por ti, somos libres por ti, Señor. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por sus llagas sanos. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos. Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Soy libre en Jesús, fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me he tocado con su mano, he recibido
vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. 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 Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Una vez más estamos en este día domingo para alabar al Señor con todo nuestro corazón, pero sobre todo para estudiar su palabra y poder cada uno de nosotros entender lo que Él quiere para cada una de nuestras vidas, y al mismo tiempo animarnos los unos a los otros para que podamos servir al Señor con todo nuestro corazón. Siguiendo nuestro estudio de la palabra de Dios, encontramos en Lucas capítulo 6, versos 12 al 19, y todos los versículos que vamos a leer son de la Nueva Traducción Viviente, y vamos a seguir estudiando entonces este pasaje de Lucas 6, 12 al 19. En el primer párrafo que vamos a leer es de los versículos 12 hasta el 16, donde nosotros vemos que Jesús escoge a los 12 apóstoles. Y la palabra de Dios dice así: cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, hermano de Pedro; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo,
Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, a quien llamaban el Celote, Judas, hijo de Santiago, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Entonces, en este pasaje vamos a subrayar algunos puntos muy importantes que nosotros vamos a ver. En el versículo 12 dice: cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Quizás la pregunta que nosotros nos podemos hacer en este momento es: ¿por qué oró toda la noche? ¿Por qué oró toda la noche? Por un lado, nuestro Señor Jesucristo sabía que la oposición contra Él estaba creciendo y finalmente resultaría en que Él iba a terminar siendo crucificado en la cruz. Así que nuestro Señor Jesucristo oró pidiendo fuerzas al enfrentar el sendero que tenía por delante. También Él quería la dirección del Padre al seleccionar a los 12 apóstoles, porque el futuro de la iglesia dependía de ellos. Ahora, ten presente que uno de los 12 lo traicionaría, y Jesús sabía desde el principio quién era. Juan capítulo 6, verso 64, dice así: pero algunos de ustedes, es el Señor Jesucristo quien está hablando, pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Nuestro Señor Jesucristo pasó toda la noche en oración. ¿Por qué? Porque tenía una tarea muy importante que hacer. Tenía que escoger, llamar a sus 12 apóstoles de entre los muchos discípulos que le seguían. Ahora, aquí en nuestro pasaje nosotros encontramos dos palabras también: discípulos y apóstoles. Discípulos y apóstoles. Ahora, Jesús tenía muchos discípulos. En Lucas capítulo 10:1 nos lo dice así, que tenía muchos discípulos, pero solamente 12 apóstoles serían escogidos, expresamente. Lucas 10:1 dice así: después el Señor escogió a otros 70 y 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Así que mi Señor Jesucristo oró toda la noche porque tenía que elegir sus 12 apóstoles de los muchos discípulos que él tenía. Ahora, una vez más regresamos a la palabra discípulo, apóstol. ¿Qué significa un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz y alumno. Si nosotros podemos mirar la historia en nuestros tiempos de nuestro Señor Jesucristo, había muchos maestros. Había muchísimos maestros. Y la gente, los muchachos, los hombres que veían a estos maestros y querían aprender o ser como cada uno de ellos, se acercaban y le decían y les rogaban que querían ser sus discípulos. Entonces, si el maestro le decía: sí, sígame, entonces venían a ser discípulos de ese gran maestro. Así nuestro Señor Jesucristo tenía muchos discípulos que le seguían, ¿no? Entonces, discípulo era un aprendiz y un alumno del Señor Jesucristo. Y un apóstol es diferente. Un apóstol es un mensajero escogido, enviado con una comisión especial. Apóstol es un mensajero escogido, enviado con una comisión especial. Ahora, nosotros vemos entonces por qué el Señor Jesús estaba orando toda la noche. Nuestro Señor Jesús también tenía emociones enteramente humanas, ¿no? Y fue mediante la oración que Él tomó estas decisiones difíciles y damos gracias a Dios por eso. Si nosotros leemos en la palabra de Dios, en Lucas capítulo 22, versos 41 al 44, dice así: se alejó a una distancia como de un tiro de piedra y se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre, nos dice este pasaje. Nuestro Señor Jesucristo tenía los sentimientos como cualquiera de nosotros, pero Él conocía lo que iba a pasar. Él sabía lo que tenía que ser crucificado y todas esas cosas que tenía que pasar. Pero Él fue obediente
a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso en Hebreos, el autor de Hebreos en capítulo 5, versos 7 al 8, dice así: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y miren lo que dice esta frase. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Voy a leer una vez más el versículo 9. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Gracias a Dios. Gracias a Él que nosotros tenemos nuestro sumo sacerdote perfecto, que nos perdona con su sangre que Él derramó en la cruz y al mismo tiempo intercede por cada uno de nosotros. Vemos en estos versículos algo muy importante que el Señor Jesucristo tuvo que enfrentar y lo enfrentó en la manera correcta, en obediencia al propósito y el plan de Dios para cada uno de nosotros y sobre todo en obediencia y sobre todo dando la honra y la gloria a Dios, sometiendo sus sentimientos, sometiendo su voluntad al plan de Dios para su vida. El Señor Jesucristo tenía que nombrar los 12 apóstoles. Los nombres de los 12 apóstoles se mencionan también en Mateo capítulo 10, versos 1 al 4. También en Marcos capítulo 3, versículos 16 al 19. Y en Hechos 1 al 13, en este pasaje no se menciona a Judas Iscariote. Veamos entonces los apóstoles que el Señor Jesucristo escogió. En primer lugar, escogió a Simón, recibió el nombre de Pedro, ¿okay? Que significa piedra. Su hermano Andrés fue el que llevó a Simón Pedro delante del Señor Jesús. Y está Andrés que le llevó a Jesús. Se encuentra en Juan capítulo 1, versos 40 hasta el 42. Después quiero hacer mención acerca de Bartolomé, porque en Juan capítulo 1, versos 45 al 49, se le llama Natanael. Bartolomé es el mismo Natanael que menciona en este pasaje. El otro que quiero mencionar para que nosotros podamos entender es el otro Simón del grupo, tenía como sobrenombre Celote. Recuerdan, tenemos Simón Pedro, pero ahora tenemos el otro Simón que habla, el otro Simón del grupo que tenía como sobrenombre Celote. Ahora, ¿por qué ese nombre Celote? Bueno, puede significar que pertenecía al grupo de patriotas fanáticos judíos como celotes, y cuyo propósito era simplemente librar a Israel de la tiranía de Roma. O tal vez la palabra celote traducida de la palabra hebrea caná, que significa celoso por Dios, celoso por el honor de Dios. Bueno, no lo sabemos, la palabra de Dios nos lo dice, pero posiblemente el otro Simón, el celote, se trataba de ambas cosas. Quizás era miembro del partido de los celotes y también era celoso por el honor de Dios. Y después nosotros encontramos Judas Iscariote. ¿Por qué Iscariote? Algunos lo asocian con la palabra aramea secar, que quiere decir falsedad. Quizás de este modo querían, nombrar de que Judas sería el falso que iba a entregar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros vemos en este grupo que el Señor Jesucristo menciona, 12 apóstoles, de los muchos discípulos que él tenía, escoge 12 apóstoles a quienes le iba a entregar una misión muy grande. ¿Qué grupo de hombres interesantes nosotros encontramos aquí? Y cuando yo miro y veo cada uno de estos nombres y estos hombres que el Señor Jesús escogió, me viene a mi mente el pasaje que Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 1, versos 26 al 29.
Y realmente este pasaje debe ser un estímulo para cada uno de nosotros, un ánimo para cada uno de nosotros que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón y que nos llamamos hijos de Dios. Mire lo que dice este versículo en 1 Corintios, versículo 1, versos 26 al 29. Dice así: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Después de todo, si Dios pudo utilizar a estos hombres, ¿por qué no puede utilizarnos a nosotros? ¿Por qué no te puede utilizar a ti y a mí? Si nos llamó y Cristo Jesús vive en nuestro corazón, nos perdonó y nos ha puesto su Espíritu dentro de cada uno de nosotros. Nos ha dado un gran mandamiento, que le amemos a Él con todo nuestro corazón, y nos ha dado un propósito para nuestras vidas. La gran comisión: ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, bautizándoles para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Si nos fijamos una vez más en estos hombres que nosotros estamos mirando, vamos a encontrar que quizás 7 de ellos eran pescadores, según Juan 21, 1 al 3. Uno era un recaudador de impuestos y los otros 4 de oficios desconocidos. Eran hombres comunes. Sus personalidades eran completamente diferentes. Y sin embargo, mi Señor Jesucristo los llamó para que estuvieran con Él, para que aprendieran de Él y para que salieran a representarlo, a ser su testigo y llevar el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas, a todas las personas. Ahora quizás tenemos una pregunta para contestar también. ¿Por qué 12 apóstoles? ¿Por qué 12 apóstoles? Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a encontrar que en ella se encuentra que había 12 tribus en Israel, que era llamado el pueblo de Dios. Israel era el pueblo de Dios y Israel estaba compuesto de 12 tribus. Y Jesús estaba formando, al llamar a estos 12 apóstoles, Jesús estaba formando el núcleo de una nueva nación. Mateo capítulo 21, verso 43 dice así: les digo que a ustedes se les quitará, cuando dice a ustedes está hablando de los judíos, les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Amén. En 1 Pedro 2, 9 al 10 nos dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Lo voy a leer una vez más. Cuando dice ustedes, es tú y yo, los creyentes, los hijos de Dios, los que están creyendo, los que han creído y los que creerán. Dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Y quiero repetirle una vez más: ahora son pueblo de Dios. Mi hermano, mi hermana, somos pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Los primeros creyentes, hermanos, fueron judíos, porque el Evangelio vino al judío primeramente, conforme nos dice Hechos 3:46 y también Romanos 1:16. Más tarde, los gentiles fueron añadidos a la iglesia mediante el testimonio de los judíos creyentes esparcidos, conforme nos dice Hechos 11, 19 y los versículos siguientes. Y sobre todo en el ministerio de Pablo, que fue el apóstol a los gentiles.
¿Sabe, mi hermano, mi hermana? En la iglesia no hay diferencia entre judío y gentil. Todos somos uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28 me dice así: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Amén. Somos una nación santa, un pueblo santo. ¿Qué me enseña? ¿Qué aprendo de estos primeros versículos que hemos leído? Que tú, mi hermano, mi hermana, que tienes a Cristo Jesús en tu corazón, que nuestra iglesia es una nación santa, la nueva nación que Cristo Jesús formó con el núcleo de los 12 apóstoles, una nación santa, un sacerdocio santo, un pueblo que sirve para la honra y la gloria de Dios. Un pueblo que ha sido perdonado por el derramamiento de la sangre de mi Señor Jesucristo en la cruz, y que hemos sido formados, hemos sido perdonados, se nos ha dado una vida nueva para que aprendamos a vivir una vida santa, dedicada para la honra y la gloria de Dios. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Somos una nación santa, un pueblo santo, ese que mi Señor Jesucristo empezó a formar con los 12 apóstoles. Después tenemos los siguientes versículos, del 17 al 19, en donde nosotros vemos que multitudes siguen a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17 dice así: cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeado de muchos seguidores y de las multitudes. Había gente de toda Judea y Jerusalén, y de lugares tan al norte como las costas de Tiro y Sidón. Habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Todos trataban de tocarlo porque de él salía poder sanador. Voy a repetir: porque de él salía poder sanador, y lo sanó a todos. Es muy significativo que después que el Señor Jesús llamara a sus 12 apóstoles, y antes de predicar su gran sermón, el Sermón del Monte, dedicó tiempo para sanar a muchos necesitados. Que podemos aprender esto. Para mí, esto fue una demostración tanto de su poder como de su compasión. También fue un recordatorio para sus nuevos ayudantes recientemente nombrados, de que su tarea era compartir el amor, santidad y poder de Jesús con un mundo necesitado. Una vez más, ese era el propósito por el cual el Señor había reunido a estos 12 apóstoles. Era compartir el amor de mi Señor Jesucristo, la santidad de mi Señor Jesucristo y poder de mi Señor Jesucristo con un mundo necesitado. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana? El verdadero evangelio, el evangelio de la Biblia, es Cristo solamente. Su amor, su poder y su santidad, y nada más. No hay otra cosa. El mensaje del evangelio es Cristo solamente. El amor de Cristo, el poder de Cristo y la santidad de Cristo, y nada más. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay poder, y solo en Cristo podemos ser santos, separados para llevar su mensaje a todas las naciones. Como una nación santa, como un sacerdocio santo. Se calcula que había unos 300 millones de personas en el mundo en los días que mi Señor Jesucristo vivió. En tanto que hoy, mis hermanos, hay más de 7,000 millones de habitantes. Qué reto para nosotros, qué reto para la iglesia, qué reto para esta nación santa. Tenemos mucho que hacer. Tenemos que compartir la palabra de Dios. En estos momentos difíciles donde la gente está necesitando escuchar este mensaje del evangelio, es donde la iglesia tiene que levantarse y proclamar y decir que Cristo Jesús es el Señor. Las buenas nuevas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay poder, hay amor, hay santidad.
Qué reto para la iglesia. Si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, el Señor Jesucristo vino y murió en la cruz y derramó su sangre para que tus pecados puedan ser perdonados. Lo primero que tenemos que entender, nosotros no somos buenos. La palabra de Dios nos dice somos pecadores y por el pecado merecemos la muerte. Pero el Señor Jesucristo murió en la cruz. ¿Por qué? Porque mi Padre Celestial dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que tienes que hacer? En primer lugar, reconocer que eres malo, que eres pecador. Pídele perdón al Señor. Dile, Señor, perdóname. No quiero seguir adelante, no quiero seguir en esta manera. Dile, Señor Jesús, ven a mi corazón, sé tú mi Salvador. Forma parte de esa nación santa que el Señor ha escogido. Yo sé que el Señor en este momento te está llamando. Yo sé que el Señor te está escogiendo, así como escogió a los discípulos, te está diciendo, yo te amo. Yo quiero que tú seas salvo. Yo quiero que tú seas mi mensajero. Yo quiero que tú seas el que lleva el mensaje de las buenas nuevas. No fijes tus ojos en cosas, en sanidades o prosperidad. El Señor Jesucristo te está diciendo, yo soy las buenas nuevas. Cristo Jesús en tu corazón. Dile, Señor Jesús, ven a mi vida, sé tú mi Salvador. Y vendrás a ser parte de esa nación santa que Dios empezó a formar cuando escogió a sus 12 discípulos. Una nación santa, un sacerdocio santo que va a llevar el mensaje de las buenas nuevas a todos los rincones del mundo. Y una vez más quiero hablar a la iglesia, ese reto de la iglesia que tenemos que tener. Ese reto que el Señor Jesucristo nos dio a la iglesia, ese mandato que nos dio. Nos dio un mandato, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero también nos dio un propósito de vida. Como les dije, un apóstol es aquel que es llamado por el Señor Jesucristo con un propósito específico. El Señor nos llamó, nos perdona, nos capacita, nos da su espíritu, nos hace miembros de su familia y nos da un propósito. Nos da una gran comisión que nosotros tenemos que hacer. Quiero terminar con este versículo, Iglesia Esperanza Viva. Y mi hermano, mi hermana que estás escuchando este video y tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Este es el propósito por el cual Dios te salvó. Este es el propósito por el cual Dios te tiene aquí. Y es el propósito por el cual te tiene aquí con salud para que tú puedas ser su testigo. Recuerda, mi Señor Jesucristo fue obediente y obediente hasta la muerte en cruz. Él nos señaló el camino. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 28, 18 al 20, dice así: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Nos vemos. El Señor les bendiga.